Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos a Irene. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Nos puedes contar algo de ti? Hola Cristina, pues nada, estoy en Alcalá de Henares, como tú has dicho me llamo Irene, tengo 38 años y soy la tercera de 4 hermanos. Mi familia es una familia cristiana, católica, practicante, sobre todo mi madre. ¿Cómo se va desarrollando tu infancia y sobre todo tus años de juventud? Bueno, pues como he dicho antes, soy la tercera de 4 hermanos. Nací con una enfermedad. Desde el primer momento a mi madre le dijeron que no era viable, pero ella pues me puso en manos de Dios. Le dijeron que después de buscar por muchos hospitales se encontraron al final en uno donde les dijeron que iban a hacerme una operación innovadora y lo convertirían en un caso clínico, pero evidentemente pues estas operaciones no sabían el desenlace que podrían tener a futuro ni las consecuencias que podían tener, que lo más normal es que yo de aquella operación que me practicaron con 9 meses saliera tetrapléjica o paralítica. Y pues pese a que todas las expectativas eran muy malas, mi madre dijo que el Señor había querido que yo naciera viva y que entonces, fuera como fuera, se hiciera su voluntad, que ella tenía que someterme a aquella operación. Mi madre durante esa operación estuvo, como cada vez que me han operado, creo que han sido más de 30 veces, no lo sé, a los pies del Señor rezando. Ella era de misa diaria. ¿Cómo te afecta a ti esta enfermedad? ¿Te revelas de alguna manera? Desde muy pequeñita, pero muy pequeñita, empecé a optar por mentir y hacer las cosas que me apetecía hacer, pues para salirme con la mía. Luego nos fuimos a vivir a Alcalá. Ahí todo se distanció mucho, no estábamos tan rodeados de ese ambiente idílico y además a mí me sirvió pues para fomentar, a medida que iba creciendo, fomentar mi rebeldía. Cada vez me apetecía hacer más cosas como al resto de personas, cada vez veía más que mi enfermedad era un impedimento para hacerlas y las mentiras se iban incrementando y bueno, pues la relación en casa también iba empeorando hasta que llegó el momento de la adolescencia, donde pues empecé a beber, a fumar, a sacar muy malas notas, y antes eran malas cada vez eran peores, a hacer lo que me daba la gana, o sea, yo ya sabía que me iban a castigar, pues yo hacía lo que me daba la gana. ¿Cuándo se da el peor momento? ¿Cuándo llega este momento? El peor momento llega cuando con 14 años mis dolores empeoran, bajo muchísimo de peso, mis profes en el cole empiezan a hablar con mis padres, a decirles que están muy preocupados porque piensan que puedo tener anorexia, que soy muy rebelde. Mis padres, viendo todo eso, no saben qué es lo que está pasando y cuando me llevan al médico, los médicos dicen que está todo bien. También es verdad que me llevaban aquí al hospital de la ciudad, les decían que estaba todo bien o igual de mal, que no tenía por qué tener más dolor, hasta que, bueno, pues yo ya prácticamente es que no me podía ni mantener en pie. Algunas clases en el cole las daba tiradas en una colchoneta porque era incapaz de mantenerme. Llegan al hospital Ramón y Cajal porque están muy preocupados porque no entienden lo que me está pasando y en el hospital ven pues que tengo un problema ginecológico y que hay que operarme. Cuando salgo de la operación me comentan que me han quitado el útero y yo entonces empiezo a ver que ya ni siquiera soy una niña normal, o sea, que para lo que vale cualquier niño, o sea, no valgo para estudiar porque soy muy vaga, solo pienso en la fiesta y encima ya no valgo ni siquiera para ser madre, ¿no? ¿Quién me va a querer con todo eso? Es mi primera pregunta. Y no me identifico con las personas. Además, pues mis padres intentando salvaguardarme, ¿no?, de las opiniones ajenas o de que el mundo me pueda hacer daño, pues me comentan que es mejor que no diga nada de lo que ha pasado y eso a mí me frustra.
no sé si por mí misma lo hubiera dicho, o sea, no les quiero culpar a ellos porque no tienen la culpa, porque yo creo que yo sentía ya suficiente vergüenza de mi enfermedad y encima contar eso, pues para mí era como algo horrible. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Yo empiezo a juzgar a todos y pienso que las personas nunca me van a aceptar tal y como soy, nunca me van a querer. Y empiezo a ver lo que sí aceptan, y lo que sí que acepta la gente es a una Irene divertida, una Irene que siempre está de fiesta, que siempre está contenta, y entonces proyecto esa imagen a todo el mundo, aunque por dentro yo en realidad estoy muy necesitada de amor, porque en ese momento tampoco reconocía siquiera el amor de mis padres, ¿no? Yo pensaba que ellos me habían fallado a mí, no había visto cuánto yo les había fallado a ellos. Supongo que a veces cuando tenemos problemas nos centramos más en protegernos viendo cómo es la actitud de los otros y no valorando cómo es la nuestra propia para poner otro caparazón más. En esta situación, ¿sientes la necesidad de contarle a alguien toda la verdad? Sentía la necesidad de contar y de desahogarme con las personas, pero alguna vez que lo hacía, omitía cosas, no contaba toda la verdad. Entonces, en el fondo, jamás era libre del todo. Yo en ese momento empecé a tener una depresión. En casa yo no sabía lo que era una depresión y mis padres tampoco lo supieron identificar. La verdad es que me pasaba el día escribiendo cosas acerca de la muerte, montaba en coches de gente desconocida y les decía que lo pusieran a 200 porque ni siquiera me consideraba valiente para suicidarme. Cuando empezó la depresión, todos los signos de rebeldía ya estaban en un punto máximo y montaba muchos pollos en casa. Hacía a mis padres culpables de todo, no les quería ver, no quería ver a mis hermanos, les consideraba tan perfectos, que no quería estar en ese ambiente. Y un día ya que por fin mi padre, ¿no?, pues entra en la habitación y me pregunta: hija, si necesitas ayuda, vamos a buscar ayuda. Pues ya viene para mí el culmen del orgullo, que es el de: no necesito tu ayuda, me has fallado en los peores momentos y ahora no quiero que estés ni tú ni nadie. En ese momento, que para mí creí que había sido un momento de liberación, ahora lo veo y sé que fue el momento en el que el corazón se me hizo prácticamente de piedra. Yo a partir de ese momento no volví a sentir nada por nadie, me daba un poco igual que lo que les pasara a las personas, porque yo ya tenía bastante sufrimiento como para pensar en el resto de la gente. Además me sentía que no era merecedora de amor por parte de nadie, que nadie me iba a querer nunca, y por lo tanto, si nadie me iba a querer a mí, ¿por qué iba a querer yo a las personas, ¿no? Empecé a trabajar para pagarme yo las cosas, empecé a intentar tomarme más en serio mis estudios, pues para no depender el día de mañana de nadie. Todo en mí lo llenaba el orgullo de: tú sola puedes con todo. Si tú te has comido todo esto sola, tú estás sola en el mundo, tú vienes sola y te vas sola, continúa sola. Esa era mi falsa creencia que me estaba destruyendo. En ese momento tan crítico de mi vida aparece, esta es otra de las cosas que siempre he tenido muy clara, aparece un regalo de Dios para mí. Digamos que para mí Dios existía, pero era algo totalmente ajeno a mí, algo que cada vez que yo me acercaba a Él me hacía daño. Siempre me decían: es que el Señor da sus mayores batallas a sus mejores guerreros. Pues a mí cuando me decían esa frase decía: es que yo no quiero ser una guerrera. Yo quiero vivir tranquila, pasármelo bien y no sufrir más. Y al final todo lo que vas haciendo en tu vida es para no sufrir, aunque te estés haciendo más daño. Pues en un bar, como no podía ser de otra manera, me apareció aquel regalo del Señor, que fue el que hoy es mi marido, Dani. Y bueno, pues fue la primera persona a la que le conté de verdad todo mi pasado.
todo mi sufrimiento, todas mis operaciones, toda mi deformación genética como había sido, y pues que no iba a poder tener niños. Creo que se lo conté porque me parecía tan perfecto que nunca se fijaría en mí, entonces no iba a tener nunca una responsabilidad con él. No me iba a hacer daño porque como él no se iba a fijar en mí, pues todo estaba bien. Y porque creo que mis ganas ya de poder contarme y abrir a una persona todo eran muy grandes. Y también, ¿por qué no lo voy a decir? Pues porque creo que el Señor me impulsó a hacerlo, ¿no? Porque creo que el Señor siempre ha estado a mi lado y me dio esa inspiración de decir, oye, que es que Él y tú vais a ser uno, aunque tú no lo sepas, ¿no? Pues yo se lo conté a Dani. Dani se convirtió en mi mejor amigo, llevamos juntos 20 años, 13 casados, me parece increíble, ¿no? Porque desde mi incapacidad de amar, pues el haber estado con una persona 20 años, pues ha sido otro regalo y una fuerza del sacramento, de los sacramentos que tienen en nosotros, increíble, invencible. ¿Cuándo entra Dios en tu vida? Yo seguía apartada del Señor y seguía en la vorágine metida de no pensar, de mucho trabajo, mucha fiesta, mucho deporte para no pensar, porque mi enfermedad seguía avanzando y mi caparazón seguía puesto. Pero llega un momento en que mi marido enferma y yo lo paso muy mal y recurro a rezar. Yo creo que nunca he rezado de verdad, nunca he pedido nada al Señor. En ese momento que rezo, le pido que por favor que Dani se cure, que a cambio yo voy a cumplir con los tratamientos médicos y voy a afrontar mi enfermedad y a ponerla en sus manos. A los 2 días de esta oración, de verdad creo que es la primera vez que me dirigí al Señor con el corazón en la mano y con fe. Creo que también lo hice con fe, porque sabía que era el único que podía ayudarnos en ese momento en el que solo me hablaban de trasplantes para mi marido. Pues sucede que entran en la habitación y nos dicen que no saben lo que ha pasado, pero que las analíticas de Dani están perfectas y que le van a seguir llevando. Bueno, pues nos volvemos a casa, yo me olvido de mi promesa, mi vida continúa, yo vuelvo a caer gravemente enferma, estoy un mes ingresada, con un periodo de una semana me vuelven a ingresar, me hacen llevar la sonda, voy al trabajo con la sonda y en todo esto pues veo que no quiero seguir con la sonda, que no quiero seguir con los tratamientos, que quiero volver a mi vida y que quiero volver a hacerlo igual. Entonces le digo a mi médico que se acabó el tratamiento, que se acabó la sonda y ese verano lo paso pensando que iba a ser el último verano de mi vida y haciendo que todo el mundo, porque todo el mundo me consentía todo. Yo tenía carta blanca para hacer daño a mis padres, para utilizar a mis amigos. Estaba rodeada de cantidad de gente que me consentía todo porque siempre pensaban, es que con lo que has pasado, Irene, es que es normal que de vez en cuando se te vaya la pinza y hagas pues, unas tonterías o que seas un poquito más egoísta de lo normal. Entonces, ahora lo veo y digo, pues es otra vez, ¿no? El reflejo de lo que el Señor me estaba consintiendo. ¿Qué es lo que realmente te hace salir de tu egoísmo y encontrar la fe, encontrar a Dios? Fue cuando en septiembre del 2019 me operan, muy a mi pesar. Yo no quería que me volvieran a operar, pero bueno, finalmente lo decido decir que sí. Y cuando estoy en la camilla del hospital, era el 13 de septiembre. Es que esa fecha es importante para mí porque sacan al Cristo del Calvario en procesión en mi pueblo, que se le tiene mucha veneración, y me acordé, ¿no?, de ese Cristo crucificado cuando estaba en la mesa de operaciones y de mi promesa que no había cumplido. Y le pedí de nuevo, cada vez que pides con fe, yo creo que Él sabe lo que nos tiene que dar. Le pedí de nuevo pues que no había sido capaz y que perdonara mi incapacidad, ¿no?, que era muy débil para llevar mi enfermedad y que fuera Él el que la llevara por mí.
Y cuando despierto en la sala de recuperación, me siento inflamada de amor, llena de amor. Era un chorro de misericordia sobre mí. Eran todas las oraciones de los santos, era la oración de mi madre, era el Señor actuando en mi corazón, dándome a ver con cuánto amor me habían tratado todas las personas y la cantidad de veces que yo les había fallado. Pero lo hizo con dulzura para que yo no sufriera, sino que me sintiera amada. Empecé a reconciliarme con todas las personas, empecé a amar muchísimo a mis padres, a ver todo el dolor que ellos habían tenido por culpa de, no solo de mi enfermedad la habían sufrido más que yo, pero también de mi actitud y de mi dureza. Quise devolverle en ese momento a todas las personas todo el amor que me habían brindado, todo el amor que Dios me estaba brindando. Tampoco lo enfoqué a que fuera la fe católica a la que yo me tenía que acercar. Fue muy paciente también en eso conmigo y me fue guiando durante un mes que estuve ingresada en el hospital. Él me iba enseñando con mucho amor las cosas. Yo iba investigando todas las religiones para ver si realmente coincidían con la fe católica que a mí me habían inculcado. Yo sabía que había solo una verdad, pero yo no sabía si lo que me habían vendido era la verdad. Y en ese descubrimiento creo que lo definitivo fue cuando apareció en mi habitación una persona que de pequeñita había sufrido mucho, era francesa, estaba viviendo en España, pertenecía a un grupo de oración y entró con una medalla de la Milagrosa en su mano. Y ahí vi claramente que era la Virgen María, a la que mi madre me había consagrado de pequeñita, la que había estado intercediendo por mí en el cielo. Empecé a coger muchísima devoción a la Virgen, empecé a investigar más acerca de mi fe. Apareció en el hospital también el sacerdote que me había casado, que nos había casado a Dani y a mí, y sin saberlo le hice mi director espiritual porque yo no sabía mucho de los dogmas de la Iglesia, de si los tenía que creer o si no los tenía que creer, si las vivencias que me estaban ocurriendo en el hospital y las nociones que tenían eran de Dios o eran mías. Entonces, bueno, pues fue un proceso bonito, tan bonito que ni siquiera mi marido quería que fuera a casa. Él siempre decía, es que te veo tan feliz, tan llena de amor, que cuando vayamos a casa tengo miedo de que todo esto se caiga. Pero en casa siguió el proceso, siguió mi sí al Señor, que no es un sí mío, que yo sé que es un sí que le pertenece a Él porque es el que me daba la fuerza para permanecer pues con los tratamientos que los médicos me recomendaban en cada momento. Empecé a encontrar en casa, aunque ya no sentía tan fuerte toda esa fuerza, empecé a encontrar otros auxilios que me hacían sentir, que era el rezo del Santo Rosario. También quise hacer una confesión general, nunca me había confesado bien con ningún sacerdote porque siempre había ocultado cosas. Nunca había comulgado bien porque nunca había confesado bien. Y entonces todo eso lo escribí, creo que fueron como 4 o 5 páginas, todos los pecados los escribí, 4 o 5 páginas de cuaderno, busqué una iglesia cercana y fui a confesar. Esa iglesia a la que yo rechazaba, porque yo estaba muy metida en el mundo, entonces oía las cosas que a mí me interesaba escuchar para rechazar la iglesia. Se me derrumbó todo. No vi la iglesia del mundo, vi una iglesia con una comunión de santos increíble, con una fuerza en sus sacramentos y en su liturgia increíble, con una palabra de Dios que llenaba mi corazón. Y tengo que hablar de algo que es que me encanta y me fascina, que es la adoración eucarística. O sea, fue otro descubrir más del Señor, ¿no? Y ahora que veo toda la cantidad de cosas que ha puesto a mi alrededor para que yo le sienta, para que yo me sienta cerca de Él cada día, en cada momento,
pues descubro más cuánto me quiere, y cada día es descubrir en cada persona el amor de Dios. ¿Qué frutos ha producido en tu alma tu vida de fe, Irene? Pues creo que el mejor de todos es el abandono y el dar sentido al dolor en la enfermedad, ¿no? Yo antes sentía que la enfermedad era una losa, el sufrimiento era una losa que cargaba sobre mí, no le encontraba ningún sentido. A día de hoy lo veo como una gracia de Dios, el camino que el Señor ha escogido para mí, no solo para mí, también para todas las personas que me rodean, y es que la enfermedad no se vive desde el sufrimiento, se vive desde el corazón de Dios. Bueno, para que te hagas una idea, ¿no? Está muy relacionado mi dolor con el abandono, porque yo jamás creí que sería capaz de sentir felicidad cuando llegara el momento que en septiembre llegó. Y es que en septiembre yo rezaba mucho al Señor para, mira, yo no soy capaz de quitarme nada, porque soy una niña muy caprichosa, he sido una consentida toda mi vida. Entonces, por favor, todo lo que te estorbe de mí, tú llévatelo. Tú te lo llevas y luego pues me das la gracia para afrontarlo y para regalártelo con amor. En ese momento perdí a mi perrete. A ver, esto es una tontería, porque estaba claro que en algún momento se tendría que ir, pero cuando se fue una fuente de paz para mí, porque dije, es que yo le he dicho al Señor que se lleve lo que quiera. Entonces no lo viví con tristeza como lo vivieron las personas que estaban a mi alrededor, que también querían mucho a mi perrete, sino que lo viví con alegría de, oye, yo he dicho al Señor que se lleve lo que quiera y Él lo está cogiendo, porque todo es suyo en realidad. Pero a los 2 días de llevarse a mi perrete me dijeron en el médico que me tenían que quitar la vejiga, que era como, antiguamente había sido como algo horrible para mí, algo que jamás iba a tolerar que mi vida cambiara, ¿no? Y fue como, no, pues es que si el Señor se quiere llevar la vejiga, es que tampoco me pertenece a mí. Y fue el vivir, te vamos a quitar la vejiga y te vas a someter a una cirugía muy invasiva, con una alegría que eso jamás hubiera venido de mí, que es que venía de Dios, que es que, no lo sé, además es que yo creo mucho en la comunión de los santos, creo mucho porque muchas personas han rezado toda la vida por mí. Y entonces yo pensé en ese momento de, a ver, yo sé que es tuyo en mi vejiga y que no me pertenece a mí, pero es que te la quiero dar. No es que me la vayan a quitar, es que yo te la quiero dar, ¿no? El poder dar algo que tú crees que te pertenecía al Señor es liberar tu alma en Él. Y el hacerlo con paz, con amor y con alegría es un regalo. Eso no viene de las capacidades humanas. Yo no sé si volveré a abandonarme tanto. Espero que sí, espero la verdad abandonarme cada día más en Él, porque es una gracia increíble. Irene, ¿qué le dirías a una persona que está sumida en su sufrimiento y que cree que el Señor nunca va a estar ahí? Que se pongan en manos de Dios, que se pongan en manos de Dios, Cristina, porque te llena el corazón, te llena todo. Ya no necesitas nada si tienes a Él, ¿sabes? Además, Él sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros y nos ama infinitamente y está pendiente de todas nuestras necesidades. Yo solo puedo decir que soy feliz desde que he conocido el amor de Dios, que antes me he divertido muchísimo y he hecho muchísimo el gamba y he sido una niña muy loca y a los ojos del mundo muy exitosa en todo lo que hacía, pero no era feliz. Y ahora que a los ojos del mundo puedo parecer, pues eso, ¿no? Una niña enfermita, que no puede trabajar, que no puede hacer las cosas que antiguamente le gustaban hacer. Ahora que se podría decir que no soy nada para el mundo, me siento llena de Dios y no necesito al mundo. No necesitamos tanto al mundo, ni las cosas que nos venden, solo a Él. Solo Él vale la pena. Irene, muchísimas gracias por compartir tu testimonio, por compartir la obra que el Señor ha hecho en ti. Gracias, gracias de verdad. Muchísimas gracias, Cristina, a vosotros y
y por todas las grabaciones y lo que os implicáis en conocer a las personas y los testimonios del Señor. Y gracias a todos vosotros por seguir ahí, por seguir con nuestros testimonios, por seguir con nuestros cambios de agujas y por querer abandonaros en el Señor siempre. Gracias.